Buenas tardes, son las 14:40. Está soplando un vientecito muy bueno. Esperemos que se lleve al bicho lo más lejos posible de nuestras vidas, que las tenemos todos muy alteradas. Y comenzamos la tercera lección de esta serie de lecciones virtuales motivadas por el estado de alarma. Nos habíamos quedado en esta diapositiva donde decíamos que Descartes en principio hace una reflexión sobre qué son las ideas y distingue pues dos grandes grupos. Las ideas, o mejor dicho, dos consideraciones acerca de lo que son las ideas. En primer lugar, todas son actos mentales, por tanto, recordad que decíamos que en ese sentido todas son verdaderas, pero es una verdad interna a la mente, por tanto una verdad sin relevancia fuera de la mente, relevancia diríamos fáctica. Y en segundo lugar, las ideas como contenido objetivo de la mente, que es lo que a él le interesa. Esto me dio la impresión en la lección anterior de que no había quedado demasiado claro, pero simplemente hay que ponerse en el siguiente problema, que es incluso un problema no de la época de Descartes, sino de la época contemporánea, de nuestra época, y es el enorme prestigio que tienen, sería un ejemplo de lo que dice Descartes, pues los bulos, las patrañas, las fake news. Es decir, basta con que algo sea verosímil para que inmediatamente se lo considere verdadero. Podríamos decir, en ese sentido, que es una enorme tentación considerar que cualquier idea que uno tenga, por el hecho de tenerla, es verdadera. Y diríamos, como dice Descartes, que para mi mente lo verdadero es lo que tiene mi mente. Esto naturalmente es una forma de razonar absolutamente absurda, pero tiene un gran poder de persuasión, sobre todo cuando tendemos, como suele suceder en muchos campos, no en el científico, aunque también hay mucha pseudociencia por ahí, pero sí en otros campos que tendemos a dar mucha importancia, incluso la condición de verdad absoluta, a simples creencias, a simples ideas que pululan por nuestra mente y que de pronto consideramos ciertas porque nos parecen ciertas. En fin, ese tipo de reflexiones son al margen, claro, no pertenecen a la filosofía de Descartes, que él está mucho más interesado en examinar las ideas en el sentido segundo, en el sentido del punto B, es decir, aquello a lo que las ideas refieren. Y ya pasamos a la siguiente diapositiva, que como vimos, implica una famosa clasificación de Descartes en ideas innatas, adventicias y facticias. Concentrémonos primero en las dos últimas, la 2 y la 3. Idea adventicia. Adventicia viene de advenir, de presentarse ante, ¿no? ¿Qué son las ideas adventicias? Las que la mente propia, entiende que no provienen de sí misma, sino del mundo exterior. ¿Qué es el mundo exterior? Descartes no lo sabe, no hace falta que lo sepa aún, pero sí sabe reconocer cuando una idea proviene de fuera. Por ejemplo, la idea de burro proviene de fuera, es adventicia. ¿Podríamos crear una idea adventicia nosotros mismos? Sí, son las facticias. Son ideas que, por combinación, por combinatoria simple de las ideas adventicias que tenemos, pueden dar lugar a otras ideas de tipo facticio, que significa fabricado, o sea, hechas por nosotros mismos. Por ejemplo, la idea de unicornio, un caballo con un cuerno en la cabeza, pues es una idea facticia. Las ideas facticias son importantes, no todas son ficciones, muchas de ellas facticias son combinaciones muchas veces muy afortunadas de ideas adventicias que nos permiten, por ejemplo, dedicarnos a la praxis, a la praxis técnica. Es evidente, si cualquier producto que fabricamos proviene de una idea facticia originaria. Un carpintero que hace una silla, pues no hay silla en la naturaleza, pero pues, mediante combinatoria de ideas adventicias diversas que están en su mente de carpintero, pues proyecta y finalmente crea un objeto real, físico, que es la silla. Eso parece claro, pero en ambos casos, piensa Descartes, no hay modo de hallar en ideas adventicias o facticias ningún tipo de evidencia.
Y lo que busca Descartes, recuérdese de diapositivas anteriores, es la evidencia. Así que concentrémonos en el primer tipo de ideas, las ideas innatas. ¿Qué significa innata? Significa de nacimiento, significa que las poseemos por el hecho de ser mentes racionales. El ejemplo más obvio de una idea innata sería la propia noción de evidencia. El hecho de que reconozcamos sin ayuda de los sentidos, sin prueba, digamos, sin mediación sensible alguna, que una proposición es verdadera en sí misma, de manera indudable además. Podemos pensar que todas las leyes de la lógica, que son la base luego del pensamiento matemático, son de este tipo. Es una creencia que, ojo, va a ser revolucionaria, aunque no es nueva. Ya la vemos en Platón, la vemos en Aristóteles, la idea de que poseemos una razón universal por el hecho de ser seres racionales. Pero sí es interesante entender que la idea de que poseemos ideas innatas significa que todos poseemos ideas innatas, que en muchos casos no aparecen como tales por falta, diríamos hoy, de entrenamiento. Ese entrenamiento va a tener pronto un nombre muy bonito, muy venerable y que todos debíamos respetar mucho, que se llama educación pública. Una de las misiones originarias de la educación pública es fomentar ese pensamiento innato, esa capacidad innata que tenemos para razonar, el raciocinio que poseemos todos, pero si no lo cultivamos, pues no llega nada. Permanecemos en un estado, digamos, en stand-by racional. El stand-by racional en la época tendrá un nombre también que hoy hemos olvidado, pero que tiene muchas connotaciones, todas negativas, que es el nombre de superstición. El 17, sobre todo el 18 luego, serán 2 siglos de lucha constante de la razón contra la superstición, es decir, contra esa especie de inveterada, de constante tendencia de los seres humanos a no ser racionales. Eso es algo que también comprobamos en nuestra época, pero en el caso de Descartes está iniciando un proceso que llegará a su culmen muy brillante en el 18, el siglo de las luces. ¿De qué luces estamos hablando? No de las luces eléctricas o de gas, sino de las luces de la razón, claro. Así que se tratará de examinar el estatuto y la naturaleza de las ideas innatas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como no podía ser de otra manera, solo hallaremos claridad y distinción en las ideas innatas. Aquí comenzará una larguísima polémica entre el movimiento racionalista, la filosofía racionalista que inaugura Descartes, y la escuela o la filosofía empirista que se desarrolla sobre todo en las Islas Británicas. El empirismo es anterior al racionalismo, y tenemos una primera referencia pues en Francis Bacon, pero en la época de Descartes hay filósofos como Hobbes que polemizan ya directamente con él. De hecho, no sé si os acordáis que el segundo gran libro de Descartes, que son las Meditaciones Metafísicas, tiene un larguísimo apéndice que no se suele editar. Hay una edición en español, por ejemplo, de las meditaciones al completo, pero lo normal es publicar solo las meditaciones y no el apéndice gigantesco que ocupa 5 veces más páginas que el texto original. Porque recordad que dijimos en clase que Descartes manda ese libro a una serie de corresponsales y al modo como hoy son los chats técnicos, ¿no? Más que los chats, los foros estos de preguntas y respuestas técnicos, pues a modo de foro de la época, es decir, por carta y viniendo pliegos de papel, él envía el texto de meditaciones a una serie de filósofos de la época para que le hagan objeciones y él, a su vez, responde a esas objeciones en el libro. Por eso es un apéndice tan largo. El título completo es Meditaciones Metafísicas con objeciones de los filósofos X o Y y respuestas del propio Descartes. Entonces, algunos, como Hobbes, son empiristas ya consagrados. Hobbes, sobre todo, famoso por ese libro que está en el origen del liberalismo, tanto en sentido económico como político, que es el Leviatán,
pues Hobbes le hace unas objeciones pues muy fuertes, muy duras e incluso desagradables. Porque en realidad lo que propone Descartes es un punto de partida absolutamente distinto al empirismo de la época. El empirismo parte del principio, es un principio epistemológico, pero también ontológico, de que todo conocimiento comienza en los sentidos y acaba en los sentidos. Esto dicho así parece como una obviedad, pero no es tan fácil, porque, por ejemplo, los objetos ideales matemáticos no comienzan en los sentidos, o al menos nadie ha visto en su vida un triángulo. Cuando alguien dice, eso es un triángulo, eso no es un triángulo. El triángulo es el triángulo matemático, que es un ente ideal, entre otras cosas porque tiene solo 2 dimensiones. Y está compuesto de cosas muy frikis para los sentidos. Una línea es un número infinito de puntos, eso como se come. Es decir, los sentidos, por supuesto, no nos valen solamente para examinar la verdad de determinados objetos de conocimiento. Y esto será un lío para los empiristas. Podríamos decir, porque del empirismo hablaremos cuando lleguemos al tema de Kant, que Descartes y los empiristas, aunque no se llevan bien, son filosofías aparentemente contradictorias, sí coinciden en los problemas principales. Por ejemplo, uno de ellos es el estatuto de las ideas. Los empiristas negarán que haya ideas innatas, aunque insistirán en que en ese tipo de ideas, las que Descartes llama innatas, es donde hay conocimiento. Ya veremos, como digo, en una lección posterior, ya veremos esto cómo se desarrolla, pero sobre todo ya en relación a Kant. Lo he preferido hacer así porque tiene más sentido hablar del empirismo hablando ya de Kant, que es el siguiente filósofo del que hablaremos, y no tanto de Descartes. Los problemas con los empiristas son graves, pero estamos viendo el inicio del movimiento, no su final, que es final del 18 con la filosofía kantiana. En fin, no me enrollo más. Sigamos. Aquí, en esta diapositiva, nos encontramos con algo que ya hemos visto en la primera evidencia. No vale una evidencia que tenga solo, digamos, o que refiera solo al mundo de las ideas, a lo ideal. Era necesario hallar una evidencia que tuviera también validez ontológica o metafísica, como prefiráis. O sea, que refiera a eso que llamo mundo, a eso que hay fuera, al mundo de lo que existe. Y no solo de lo que es real, en sentido, como decía antes, en lecciones anteriores, ideal. Claro, se tratará de buscar ese tipo de ideas innatas. Las ideas innatas que tengan un contenido que refiera a algo objetivo serán las que busque denodadamente Descartes. Lo primero que hace Descartes es redefinir una vieja noción conocida por los alumnos, que es la noción aristotélica de sustancia. La historia de la idea de sustancia es muy larga. Comienza con Aristóteles, pero abarca toda la Edad Media, y de hecho el propio Descartes la emplea probablemente porque ha leído a Suárez, que es el último gran escolástico español, por cierto, que es de su época. Y la idea de sustancia, recordaréis que es lo que define algo como algo en última instancia. Es decir, recordad aquello del cambio sustancial, cambio accidental. Una sustancia define un ente como ente. Mientras la sustancia se mantenga, ese ente es lo que es. Si se altera la sustancia, ese ente deja de ser lo que es. Ponemos el ejemplo de que el nacimiento y la muerte de alguien pues implican en ambos casos un cambio sustancial. Pero cortarse el pelo o hacerse un tatuaje, pues un cambio accidental. La idea de sustancia como algo que define al ente suficientemente, recordad, estaba muy ligada a la noción de esencia, que son sentidos muy próximos y siempre muy fastidiosos de explicar porque en realidad la historia de ambos términos es muy confusa. La esencia no es otra cosa que el contenido para la mente de la sustancia, para entendernos. Cuando yo ya sé absolutamente qué es algo, puedo decir cuál es su esencia, presuponiendo siempre que ese algo es a su vez una sustancia. Por ejemplo, si sé lo que es un burro,
Sé lo que es un burro, un mamífero, un cuadrúpedo, alguna definición esencial, esto es un burro y no es otra cosa, pero a la vez los burros son sustanciales, o sea, hay burros. En fin, él redefine, perdón, ese sentido aristotélico de sustancia de una manera muy extraña, ¿no? Cosa que existe en forma tal que no necesita sino de sí misma para existir. ¿Esto qué significa? Un burro es una sustancia, pero evidentemente en cualquier momento puede dejar de serlo. Nos podemos comer el burro, porque tenemos hambre y nos gusta la carne de burro, pobre burro, o lo podemos, o se puede morir porque es un burro viejo. O sea que la noción de sustancia clásica, pues no es esa, no es lo que está diciendo aquí Descartes, que es una sustancia, sino le atribuye digamos, un carácter a la sustancia autosubsistente. O sea, encontramos algo sustancial cuando es algo que es lo que es en sí mismo, sin más, sin otro, digamos, elemento externo que haga que sea lo que es. Dicho así parece muy raro, pero lo veremos más claro en la siguiente diapositiva. Pensad ahora, bueno, no lo vamos a ver más claro en esta diapositiva, perdón, en una posterior. Pensad ahora que la palabra sustancia, a su vez, tiene dos aspectos, el atributo y el modo. El atributo sería algo así, la definición de la sustancia como tal. ¿Cuántas habrá? Ya lo podemos anticipar, hay tres tipos de sustancia. Pues el modo como definimos esencialmente esas tres sustancias, cada una de ellas, eso será su atributo. Y el modo es la manera en la que ese atributo se manifiesta, o sea, se comporta, o sea, aparece, digamos, concretado. Lo vamos a ver dentro de un momento en un esquema y será más fácil de explicar. Pero quedaos con la referencia de que una sustancia posee un atributo esencial y uno o varios modos propios. Hay tres sustancias. A la primera la llama Dios, es una sustancia que solo tiene atributo, la infinitud, no hay modos. Ahora luego diremos por qué. Hay una segunda sustancia, que es la sustancia finita, que son los entes, y en esa segunda gran división hay dos tipos de sustancias muy distintas. Las dos son sustancias, es decir, las dos son autosubsistentes, es verdad, pero el problema, que Descartes lo planteará en un principio como un no problema, pero al final es un problema, es lo típico. Tú crees que algo es la solución de algo y al final es el problema de ese algo. O sea, como se suele decir, Descartes, creyendo aclarar esta cuestión, la complicará cada vez más. Y es que entre la sustancia pensante y la sustancia extensa no hay ningún elemento común en realidad. ¿Qué es la sustancia pensante? ¿Cómo la llama? Res cogitans. Fijaos la palabra que emplea Descartes porque es muy interesante. Res cogitans, cosa pensante. Cosa, una de esas palabras ambiguas que no tiene un sentido definido y con la que solemos referirnos a cualquier cosa que no sabemos lo que es. O sea, cualquier cosa es una cosa, por tanto no sirve para todo, es una palabra comodín. Y él le pone res cogitans. Eso que piensa, esa cosa que piensa, es la sustancia pensante. Claro, somos nosotros en tanto pensamiento, pero no somos nosotros, es el pensar, es la razón, la sustancia pensante. Si somos parte de esa sustancia, es en tanto mentes racionales, pero no en tanto nosotros mismos. Poca broma, y ojo. Y B, está la sustancia extensa, o sea, la res extensa. La res extensa, ¿qué es? Es esa realidad que hay fuera. Claro, Descartes vive en el siglo de la física teórica. Sobre todo los alumnos de ciencia habrán padecido, igual que lo hice yo hice ciencias, ese carácter árido y un poco extraño de la física, de los problemas de física, porque abstraen de la realidad física, pues, todos aquellos elementos, diríamos, más sensibles, y lo convierten todo en unos conceptos muy abstractos, inercia, fuerza. Yo recuerdo que me extrañaba, por una parte,
la abstracción enorme de la física que estudiamos en el bachillerato, carácter abstracto, matemático, pero por otra parte su poder explicativo. Es el siglo donde se descubre algo que es muy platónico, pero no en el sentido de Platón, y es que innumerables fenómenos de la física obedecen a esquemas matemáticos y a conceptos matemáticos previamente definidos. Así que, ¿qué será la res extensa? Será el mundo físico desprovisto de cualidades sensibles. Uno dirá, ¿eso qué coño es? ¿Esto cómo es? ¿Cómo desprovisto de cualidades sensibles? Sí, puesto que ni el ojo, ni el oído, ni ninguno de los 5 sentidos, de los otros 3 sentidos, perciben precisamente las características fundamentales de la res extensa, sino que es la mente la que lo percibe. Dicho para que se entienda, con un ejemplo que habré puesto más de una vez en clase, cuando vemos esa escena legendaria en que a Newton se le cae la manzana en la cabeza y se le ocurre la ley de gravitación, un espectador que esté allí, incluso con un móvil para grabar la escena y luego colgarlo en el TikTok, tío, ahí, pues ese espectador no ve la ley de gravitación. Ve la manzana que cae, ve a Newton que despierta, que se le cae la peluca, se pega un susto casi de muerte. Ve esa escena, oye el sonido, huele la manzana si está podrida, por ejemplo, pero en ningún caso es perceptible a los sentidos la ley que rige la caída de los graves. Eso es lo que Descartes de pronto comprende. Está ya en su época, él es posterior a la revolución copernicana, la platonización de la ciencia moderna. Pero él le da un valor enorme, ¿no? Es decir, la res extensa, eso que la realidad física es comprendido por la razón, no por los sentidos. Los sentidos van a tener un carácter muy secundario. Esto será un problema del racionalismo enorme, porque siempre será superior el razonamiento a la evidencia de los sentidos, hasta que a final del siglo XVII llegue Newton y ponga las cosas en su sitio e invente, salvando todas las exageraciones, porque es un poco hablar de una manera muy general, e invente la ciencia contemporánea. Newton escribe en 1687 sus principios de filosofía natural y ahí determina un punto intermedio entre el empirismo británico y el racionalismo. Es decir, la idea de que tienen que ser las... Bueno, y aquí continuamos después de esta pequeña interrupción por el teléfono con la siguiente diapositiva, donde veremos en este esquema mucho mejor la distinción entre atributos y modos y las 3 sustancias. Dios es la res infinita, el pensamiento es la res cogitans, la cosa pensante, y eso que llamamos mundo exterior a la mente es la res extensa. Fijaos los atributos. El de Dios, ya veremos en qué consiste el problema de Dios en Descartes, en diapositivas posteriores, es la infinitud. Por tanto, es algo, ya de entrada, difícilmente objetivable. De hecho, no tiene modos, Dios. Es decir, solo se manifiesta por su atributo, que es la pura infinitud. Luego está la res cogitans, cuyo atributo es el pensamiento, claro, que es lo propio de una cosa pensante, pensar. Ahí diríamos que es de cajón. Pues el pensamiento como fenómeno, diríamos, o si queréis, como sustancia, es lo propio de la res cogitans. ¿Y cuáles son los modos del pensamiento? Fijaos esos dos, percepción y determinación. Ya podemos decir qué son esos dos modos, es decir, esos modos cómo se manifiesta el pensamiento. El primero es percepción, no es un nombre, no es una palabra rara. Percepción indica lo que realmente equivale a percibir, a captar algo con los sentidos. Pongo siempre el mismo ejemplo. Recuerdo que lo hacíamos cuando hablábamos de Platón. No vemos lo que ve el ojo, no oímos lo que oye el oído. El oído o el ojo son sensores. Eso que llamamos conocimiento sensible en realidad es un fenómeno de la percepción. Por eso la percepción es tan engañosa y muchas veces tan particular. Es fácil entender que entre uno de nosotros y un pintor no vemos la misma gama de rojos. Y entre alguien con un buen oído y alguien con un mal oído, pues no oyen los mismos sonidos.
ni tampoco tienen la capacidad, unos y otros, de construir conocimiento sensible del mismo modo. Es evidente que cuanto más, por ejemplo, más familiaridad tenemos con un ámbito de realidad sensible, más fina será nuestra percepción de esa realidad. Es fácil poner un ejemplo. El urbanita cuando va al campo, que ve campo, sitio donde hacer jogging y hacer tai chi. Alguien habituado al campo, un buen conocedor, un buen naturalista o un campesino, ve muchas cosas en el campo. Y lo mismo ocurre con el mar. Recuerdo una vez que di una vuelta en un catamarán que me quedé asombrado de que el dueño del catamarán, que lo pilotaba, veía muchas cosas en el mar. Tipo de ola que indicaban tal corriente, unas irisaciones que indicaban un mar de fondo. Yo solo veía mar. O sea que la percepción, en realidad, cuando la empleamos referida al conocimiento sensible, ya nos damos cuenta que es un acto mental, es una construcción mental. Descartes la emplea en un sentido muy claro. La percepción es nuestra capacidad para reconocer ideas claras y distintas. Llamando también percepción a otra forma de percepción, pero como no tienen verdad, o no cabe esperar en ellas que proporcione una evidencia, pues se desentiende de ellas. La percepción, por definición en Descartes, es la captación de ideas claras y distintas. Y luego, ¿qué es la determinación? Bueno, la determinación es otro de los modos del pensamiento que tiene que ver con la voluntad. Y alguno pensará, ¿y esto a qué viene la voluntad? Bueno, es que Descartes, a lo largo de meditaciones metafísicas, aunque eso también lo desarrolla en el discurso del método, pero poco, vendrá a decir algo muy interesante, para que se entienda. Es decir, la mente cuando razona no se equivoca jamás. Es decir, si sigue las 4 reglas del método, si la cadena de un razonamiento es correcto, aquello que obtiene es evidente. Luego, entonces, ¿en qué consiste el error? ¿Por qué nos equivocamos? Por la determinación. ¿Y qué es la determinación? El querer de la voluntad. O sea, en el caso, por ejemplo, del conocimiento, un razonamiento apresurado, un querer llegar a la verdad a lo loco, pues nos hace caer en el error. Y en otros ámbitos de la vida, pues igual. Normalmente, muchas veces, el error consiste siempre en un extravío de la voluntad. Hay en fin, para los que conozcan el famoso chiste del gato, pues la voluntad puede colocar el resultado de una acción de una manera imaginaria y luego pues no darse cuenta de que lo que está ocurriendo no es lo que él preveía y equivocarse absolutamente. La determinación, por tanto, es el modo como el pensamiento se manifiesta como voluntad. Y luego, fijaos en la red extensa. El atributo es la extensión, o sea, lo puramente cuantitativo de la realidad física. Y los modos que se manifiestan son el tamaño, la figura y el movimiento. Esos 3 modos de la extensión, veréis que fácilmente podéis encontrar ahí, pues, en esencia, el aspecto aritmético de la realidad física, el aspecto geométrico y el aspecto físico de la física que estudiamos en bachillerato. Es decir, Descartes entiende que lo que proporciona claridad y distinción del estudio de lo físico, de la physis, será siempre algo relativo al tamaño, a la figura y al movimiento de los entes. ¿Qué significa esto en general? Bueno, significa un cambio de percepción de la naturaleza como objeto de investigación muy grande, ¿no? Porque a partir del 17, de una manera muy acelerada, la naturaleza va a ser sobre todo algo que proporcione una faz, una cara cuantitativa, no cualitativa. Ya no importa tanto qué es algo, esto es lo otro, sino la gran pregunta no será qué es algo, hacia qué apunta algo, qué función tiene esto, sino cómo se mide esto, cómo se puede traducir esto a algún tipo de modelo matemático. Ya lo hacemos de una manera tan natural que alguno, por ejemplo, ya habrá hecho algún problema en matemáticas, sobre todo en matemáticas para humanidades,
y también en las otras, sobre pues las curvas de contagio del virus guarrindongo. Es decir, transponer una realidad cualitativa, mucha gente con miedo, mucha gente infectada, gente hospitalizada, eso que son casos y casos y casos y casos, a datos. Datos que se manifiestan en una curva ascendente que te indica cosas, pero que siempre a su vez pueden ser cuantificadas. Con esta curva necesitaríamos tantas camas, siempre datos cuantitativos. Esto que ya no resulta tan normal, traducir cualquier realidad humana a datos, comienza con el racionalismo, comienza con el cartesianismo y bueno, y en general también hay que decirlo con la ciencia del siglo XVII. Aquí nos quedamos por el momento. Continuaremos en la siguiente lección. Buenas tardes y buena suerte.